Buenas noches a todos. Mi nombre es Inés Temple y soy parte del comité de la subasta del Mali. Esta noche tengo el gran honor de ser el host del conversatorio entre Verónica Magluf y Ralph Bauer, el que será moderado por nuestro famoso curador de arte contemporáneo, Max Hernández. Agradecemos a todos los artistas, a todos los miembros de nuestro comité de subasta y especialmente quiero agradecer a los auspiciadores que hacen posible esta iniciativa. El primero, nuestro patrocinador especial y tan querido siempre, cuyo compromiso con el arte es tan destacado en el Perú, con nosotros y alrededor del mundo, el VS. El VS auspicia además eventos artísticos tan relevantes como Art Basel en Basilea, en Hong Kong y en Miami. Muchas gracias VS, contamos siempre con ustedes, son muy importantes para nosotros en el Mali. También quiero agradecer a auspiciadores como Porsche, como la joyería Gaia, al estudio de abogados Rebasa y Alcázar, al Club Náutico San Marino, a Arquimsa, Outdoor Living, a la revista Cosas, a Cuna y a Roche Bobois. Así que sin más, doy pase a nuestra esperada conversación de esta noche. Hola a todas las personas que se han conectado a este evento. Primero, gracias por conectarse y disponer de su tiempo así. Esta es la segunda subasta de diseño que organiza el museo. El diseño, si bien es cierto que es una actividad que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo en este país, no obstante, no ha tenido una difusión, creo que equiparable a la que ha podido tener, por ejemplo, la práctica artística, es decir, no ha habido, no hay columnas, por ejemplo, en los diarios que aborden el diseño, no hay galerías de diseño, quizá alguna tienda, qué sé yo. Entonces me parece importante que el público tenga un primer acercamiento a los creadores, a las creadoras, las personas que están involucradas vital y profesionalmente en este campo, por lo que quisiera que nos cuenten un poco cómo así es que ustedes, tanto Verónica como Ralph, se dedican a esta actividad. Ok, gracias Max, gracias Inés y gracias a todo el equipo del Mali que está detrás de esto. Antes de responder a tu pregunta, queríamos introducir el concepto tuyo. Este fue un pedido que el Mali nos hizo este año y pidió el diseño del afiche de la subasta. Lo que hicimos fue un afiche tipográfico que juega con la idea de la puja entre los posibles compradores, ¿no? El tú y el yo es la acción de pujar y el tuyo es la acción ya finalmente de la compra. Esta es una idea que tiene un potencial, o sea, de convertirse en algo más. De un afiche de subasta se ha convertido en una plataforma de conversatorios y posiblemente más a largo plazo se pueda convertir en una marca que soporte otro tipo de iniciativas culturales. Con eso podemos pasar a responder tu pregunta sobre cómo llegamos al diseño. No sé si Ralph puedes pasar el slide. Yo tengo 5 puntos sobre ese tema específicamente. Uno es la arquitectura. La arquitectura me llevó de alguna manera al diseño. A mí me encanta la arquitectura y creo que este interés lo tengo desde muy niña. Viví en una casa diseñada por mi gran amigo arquitecto Guillermo Málaga, una casa muy bonita arquitectónicamente, con una estructura contundente y con espacios y planos que le daban movimiento y sorpresa a la experiencia. Y eso fue algo que siempre me llamó la atención y que luego intenté o intento aplicar en mi trabajo. El segundo punto es escala. Me imagino que todos ustedes se acuerdan de esa marca. Es una marca que forma parte de mi historia familiar. Hoy viéndolo en perspectiva, es una de las marcas, creo yo, más fuertes y consistentes que he visto en el país. Lo que tenía era una personalidad muy, muy clara y muy reconocida por sus rayas naranjas y blancas. El tercer punto es mi experiencia ya en la universidad. Yo estudié acá 3 años y luego estudié en Rhode Island School of Design.
Y fue ahí donde tuve una experiencia increíble, y fue un viaje que hicimos a Holanda a estudiar arte y diseño holandés. Y fue ahí donde conocí a diseñadores y estudios top de esa época. Y ese viaje fue súper importante para mí porque abrió mi mente y cambió mi forma de pensar en relación al diseño. Luego, cuando llego de Rhode Island, empieza mi capítulo ya profesional. Entro a trabajar a Estudio A. Trabajé ahí 19 años y es ahí donde conocí a Ralph. Fue una experiencia increíble, la verdad. Tengo los mejores recuerdos también, donde aprendí mucho o casi todo de lo que hoy día sé. Y el último punto es que en el 2018 fui invitada por Ale Paul, un diseñador argentino, un tipógrafo argentino, a formar parte de AGI, que es una asociación internacional que reúne a los mejores diseñadores del mundo. Y realmente fue una sorpresa y un honor formar parte de esa asociación. Y el año pasado también en Rotterdam tuve la oportunidad de estar en el primer congreso y fue una experiencia increíble. Ahora, entrando a este slide específicamente, hay 3 proyectos que puedo hablar, puedo describirlos rápidamente para que Ralph pueda contestar a la pregunta. El primer proyecto son unas estampas de primera comunión, estampas que comencé a hacer para Cayetano, mi hijo, y que luego desarrollé para mis sobrinos. La claridad y la fuerza de los signos para comunicar una celebración religiosa es interesante acá, y es igualmente un ejemplo muy simple de cómo el diseño es capaz de cambiar estereotipos. El segundo proyecto, Forma y Fondo, es la recopilación visual en formato de afiches, es un afiche impreso en ambos lados, y es la recopilación de fotografías que he tomado en distintos viajes sobre tipografía, color, arquitectura, señalización, etc. Y el tercer proyecto es para la Bienal de Gwangju en la República de Corea. El año pasado me invitaron a diseñar la bandera de unificación para Corea del Norte y del Sur. Y la solución, una solución muy simple, el signo de igualdad. El concepto de la bandera es la igualdad y la unión, son 2 elementos capaces de integrar al único país dividido del mundo. Y para terminar, simplemente, para mí el diseño es un estilo de vida lleno de posibilidades, de aprendizajes, de motivaciones, de conexiones con otras personas y disciplinas. Es una vida compuesta por la estética, eso es importante para mí, y constantemente es una inspiración de diseñadores que uno admira y que te permiten admirar, reflexionar y exigirte cada día a ser mejor en lo que haces. Buenas noches, soy Ralph Bauer, soy el socio de Verónica, soy alemán. Yo he pensado sobre la pregunta, okay, ¿cuál ha sido tu inspiración de diseño? Que creo que nadie me ha preguntado en esa manera antes. Y aparte de que siempre yo he hecho dibujos o cosas artísticas como niño y joven, creo que las piezas de diseño que me han inspirado o impresionado en una manera de largo plazo han sido las carátulas de los álbumes de los Beatles o de Pink Floyd, que han sido creados por diferentes artistas y también siempre con un concepto detrás y con una narración relacionada a la música. Yo he estudiado diseño gráfico en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Mainz, en Alemania, fines de los años 90. Y yo he tenido una educación ahí clásica alemana, estructurada, inspirada por el Bauhaus, pero abierto en una manera que tú has podido hacer clases de publicidad y expresión libre en el mismo tiempo, que te ha abierto diferentes maneras de pensar en el mismo tiempo y no solamente un enfoque en algo. Y después yo he hecho 2 años de estudios postgraduados en Holanda,
en Maastricht, en la Jan van Eyck Academy, que es una academia para arte, diseño y teoría. Es un lugar internacional e interdisciplinaria. Y aquí, antes de todo, antes de todo, pensamiento abierto y ir hasta qué punto puedes ir. En 2007 yo he llegado a Perú por temas familiares y me he quedado en Perú. Lo que yo he trabajado primero en Studio A junto con Verónica y con Armando, y desde 2011 estoy trabajando junto con Verónica en VMI. Una de las cosas importantes para mí de diseño, also aparte del parte profesional de trabajar proyectos con y para clientes, es que yo he podido desarrollar diseño y los métodos de diseño para mí como una herramienta de responder o reaccionar al mundo y crear algo para el mundo, o una respuesta o una propuesta. Por ejemplo, aquí pueden ver 3 proyectos de publicaciones chiquitos que son relacionados a Lima, es un poco trilogía Lima. El primero, que se llama El Tigre en el Taxi, es una colección de imágenes de animales que yo he encontrado en la ciudad. Antes de todo, logotipos que hablan sobre la diversidad de las imágenes de animales en la ciudad, y al otro lado hablan antes de todo sobre nuestras fantasías que tenemos con todos los diferentes animales. El segundo es, nosotros diseñamos nuestros signos, que es un análisis de signos y diferentes categorías de signos y qué dicen estos signos, también encontrado en la ciudad, en el espacio público. En el tercero se llama Amarillo y es un homenaje a la señalética amarilla en Lima, que trata de ordenar la vida con formas abstractas. Ahora paso a nuestra oficina VMI, que como hemos dicho ya, hemos empezado en el año 2011. Nosotros somos una oficina chiquita de 5 personas. Trabajamos para clientes comerciales, clientes culturales y sociales, y tenemos una red de cooperadores, depende del proyecto, arquitectos, programadores, imprentas, escritores, y eso nos permite trabajar también proyectos grandes y complejos y de largo plazo. Y nosotros, para describir un poco nuestro diseño, es un diseño enfocado en conceptos e ideas, es un diseño que trabaja con contenido, el contenido de los clientes, y es un concepto que quiere trabajar con diseño, queremos resolver los retos, los problemas vía diseño. Uno de los ejes tal vez más importantes de nuestro trabajo es la simplicidad. Y para nosotros la simplicidad es una forma de pensar. Y la simplicidad lo que hace es que te exige llegar a la esencia de las cosas, que eso no es tarea fácil. Y a la vez le da la libertad a las personas para imaginar e interpretar lo que están viendo. Entonces, la simplicidad lo que hace, desde nuestro punto de vista, es despertar la curiosidad, incentivar el descubrir. Hay un diseñador al cual admiro muchísimo, que se llama Karel Martens, que es un diseñador holandés, que justamente el otro día escuchaba una entrevista de él donde hablaba de la simplicidad y decía que si tratas de decir todo a través de tu trabajo, el elemento sorpresa desaparece. Por lo tanto, dicho eso, o sea, la curiosidad y el descubrir es algo fundamental en el trabajo que hacemos. Las ideas salen en base a 3 puntos específicamente. Uno es el contexto. 2 es encontrar esa idea que de alguna manera responda a ese contexto. Y la tercera es ya la traducción visual de esa idea. Entonces, dicho de esa forma, el contexto es poder conocer y saber sobre el proyecto específico que estás trabajando. O sea, el contexto es información. La idea es poder entender qué es lo que tu cliente quiere ser y cómo quiere ser percibido por su cliente específicamente, por el usuario.
Y eso es la etapa de poder entender. Y lo visual es lo que convierte esa idea en algo tangible. O sea, ya es la traducción visual de la idea. O sea, hay que acordarnos que los diseñadores gráficos, la función principal de nuestro trabajo es traducir visualmente contenido. Y eso es, eso es lo que tengo en relación a tu pregunta. No sé si Ralph quiere complementar. Movemos a otro slide para entrar un poco más al tema también de la subasta. Yo creo, aparte de lo que ha dicho Vero del contexto, de la visualización, que uno de nuestras fuerzas es que somos dos personas con personalidades distintas, que tenemos intereses similares, pero tenemos procesos muy distintos de trabajar. Y cuando trabajamos un tema, tratamos movemos el tema y pulimos hasta que tenemos una expresión o una traducción de algo preciso. Bien, creo que esta idea de la traducción es súper importante porque permite situar el trabajo del diseño, el proceso creativo del diseño como también un diálogo ligado a un encargo concreto y a unas expectativas que están en juego, pero también a su lectura, porque creo que es un proceso de traducción que también implica cómo ustedes están traduciendo el encargo mismo, ¿no? Entonces creo que hay una cuestión bien interesante ahí en juego, porque pone énfasis en la dimensión comunicacional que opera aquí, pero también en base a la cita que mencionabas, Verónica, de Martens, a una labor de parte del público, es decir, a un trabajo de completar la información, por llamarlo de alguna manera, es decir, un trabajo interpretativo también, y no simplemente, ok, te hago, te doy todo masticado, y eso me parece súper importante de resaltar porque permite pensar en la dimensión intelectual que está en juego en este trabajo. Creo que es algo además que interesa un montón. De repente, si pudiesen contar un poquito más acerca de la dinámica al interior del estudio para que conozcamos también cómo es ese proceso creativo. Como dijo Ralph, lo interesante es que hemos formado una dupla que nos complementamos muy bien. Tenemos los mismos intereses en relación al diseño. Uno es más racional, el otro es más emocional, pero esas diferencias son importantes para un proceso creativo. En realidad, los proyectos que llegan a la oficina, tanto Ralph como yo estamos siempre involucrados en todos los proyectos, independientemente que cada uno finalmente termine uno u otro, o independientemente que yo me especialice más en un tema y Ralph en otro. Pero en todo caso, el proceso estratégico y creativo lo vemos los dos junto con el equipo de diseño. Algo que es interesante de nuestro estudio, a diferencia de otros estudios, es que somos todos diseñadores. Nosotros no tenemos ejecutivos de cuentas, no tenemos intermediarios con el cliente. Entonces, la forma en la que accedemos a la información del cliente es una forma bastante más directa y esa forma evita los reprocesos y malos entendidos que podrían haber. Y nosotros tenemos una metodología de trabajo. Normalmente la metodología se aplica, es una metodología muy similar que se aplica en todos los proyectos. La metodología puede ampliarse o reducirse de acuerdo al tipo de cliente, al tipo de proyecto y al tipo de necesidad específica que tiene. Pero hay una etapa de investigación y de entendimiento que es súper importante. Hay una etapa donde definimos nuevamente la idea y luego entramos en un proceso creativo donde hacemos un ping-pong de ideas entre todos y donde tenemos lecturas del proceso y donde juntos como equipo vamos definiendo las rutas que de alguna manera se alinean
a esos objetivos que tenemos del cliente y del proyecto. Sobre el tema de cómo trabajamos, creo que Verónica es una persona que empieza con los detalles y después del detalle resuelto los proyectos crecen, y yo trabajo totalmente al revés. Also yo empiezo más como una idea, y si la idea funciona, después paso por paso voy al detalle. Also nosotros tenemos diferentes direcciones que parece que funcionan bien. Un proyecto que hemos hecho antes 3 años en el contexto de la exposición Nazca en el Mali, que después ha ido a Europa, fue el proyecto Línea Nazca, que es una colección de piezas interactivas que invitan al comprador a usarlas, escribir, dibujar, jugar, comunicar, y una pieza clave de eso son 3 afiches verticales que tienen 3 líneas cruzando, una vertical, una horizontal y una diagonal, y ese afiche de formato A2 se ha transformado para una expo en Art Lima el año pasado en 3 piezas grandes que ahora forman parte de la subasta de nuestra oficina. Y esa pieza aquí tiene como diferentes capas. Also a un lado es lo de las líneas de Nazca, en la manera como tú las percibes cuando estás in situ, also en la tierra y no en el avión. Tú ves partes de líneas y por tu conocimiento y por tu fantasía tú sabes que son líneas que continúan y que pueden ser líneas abstractas o líneas que son partes de animales o figuritas, pero también, y eso viene del lado abstracto, also de una reducción máxima, que tú puedes imaginar otras líneas. Also es un poco que si tú estás en la calle, miras una línea y la línea continúa y tú puedes imaginar qué pasa con esa línea o líneas de un dibujo, ¿no? También puede ser que es algo que es más grande que tú y tú ves un detalle y tú tratas de entender eso. Tenemos esta segunda pieza que va a la subasta, que se llama Fin Desierto, el libro como espacio. Es un proyecto que diseñamos junto al equipo de Estudio A en el 95, en 1995. Y es un poemario para el poeta peruano Mario Montalbetti. Es un libro en formato acordeón de 12 metros de largo que representa el desierto. Y la forma de interactuar con el poemario permite leer el poema de diferentes maneras y al abrirlo en su totalidad representa el desierto. Justo tengo uno acá conmigo, pero es un libro súper interesante y además creo que es un reto también interesante el hecho de que se subaste un libro, y es un libro hecho a mano en Chile, o sea, se encuadernó a mano. Esos son los proyectos que estaríamos presentando. Súper. Hay algunas preguntas del público que creo importante mencionarlas para que ustedes las puedan responder. La primera nos pregunta Julio Noriega: ¿cómo integran ustedes el propósito y la identidad de la marca con el diseño? Es decir, ¿cuál es la interacción del diseño y la esencia de una marca? Y te voy a dar la otra por si quieres responder una primero que la otra, de un participante anónimo, así dice. ¿Para ustedes existe una diferencia entre diseño y arte? Y si es así, ¿cuál es? La primera pregunta, la de Julio, sobre el propósito de marca, de alguna manera está relacionado a lo que hablamos hace un rato sobre cómo salen las ideas. El propósito de una marca el desarrollo, la definición del propósito de una marca es como la segunda fase de un proceso de desarrollo valga la redundancia, de marca. Una vez que le haces el levantamiento de información, y que para levantar información hay una serie de herramientas, desarrollas un análisis, una serie de conclusiones que obviamente siempre las compartes con el cliente, y según ese análisis y esas conclusiones defines el propósito de la marca. Y el propósito de la marca es ese hilo conductor finalmente que atraviesa todas las piezas de comunicación que se desarrollan para un cliente. El propósito de marca es respuesta a la definición de un contexto, de una necesidad y de un objetivo específico.
Y Ralph, si quisieras responder a la segunda pregunta. Also no hay un borde, also todo fluye. Creo que una diferencia de arte y diseño es que arte es siempre más arriba y el diseño se influencia por tendencias de arte, por ejemplo, temas conceptuales, temas de expresión. El arte es mucho más adelante en desarrollo de expresiones de manera de ideas. Artistas definen sus propias reglas en su propio contexto y un diseñador normalmente define las reglas en un contexto que no es el suyo. Also normalmente tú trabajas con alguien en un proyecto con más o menos involucramiento, pero normalmente no es tu contexto. Also viene alguien y junto uno desarrolla algo y eso es la diferencia en general a arte. Max, ¿existe alguna tendencia global y o local en el coleccionismo de piezas de diseño gráfico? Por ejemplo, un enfoque peculiar a un estilo, a una época. Localmente no hay un mecanismo desarrollado de diseño. Hay gente que tiene algunas piezas, hay colecciones de arte que incorporan algunas piezas de diseño que por distintas razones se han incorporado a los discursos de la historia del arte, pero en otras partes sí tienes coleccionismo que está muy orientado, un desarrollo mucho más fuerte de aparatos institucionales que contribuyen a que el diseño pueda ser abordado y entendido también como algo que es parte de una historia que que nos aporta mucho. Eso demanda también, digamos, un aparato académico alrededor del diseño, ¿no? Para poder pensar en su historia, para pensar en cómo ha sido su desarrollo, cuáles han sido las apuestas que han estado detrás. Por eso también me parecía especialmente importante ahora en esta conversación con Verónica y con Ralph, que cuenten cómo se acercaron al diseño y cómo entienden el diseño, ¿no? Creo que eso es fundamental y no hay tendencias específicas a nivel local porque no es una cuestión que aún se ha desarrollado lo suficiente, aunque el hecho de que tengamos ahora una segunda subasta del museo centrada en el diseño es sin duda algo que contribuye a que podamos ver el diseño con otros ojos, entendiendo también la sofisticación del juego. Yo encuentro fascinante lo que he escuchado hoy día y lo que nos han explicado, contado. Creo que estas dos piezas que van para la subasta son realmente un gol. Y antes de cerrar, por supuesto, un agradecimiento inmenso a Verónica Magluf, a Ralph Bauer y por supuesto a Max Hernández. Gracias a todos y nuevamente a ustedes. Gracias a todas y todos por acompañarnos en este evento. Gracias al Mali y a los auspiciadores de esta súper interesante charla.